porque hoy tenemos dos invitados de lujo, que aparte de pelearse en la medicina, porque son nefrólogos y urólogos y que se pelean, tienen la suerte de pelearse también como esposos. O sea que es re divertido la vida de ellos. Se pelean en el trabajo, se pelean en la casa, pero bueno, se ve que tan mal no los ha ido, pues ya llevan muchos años. Otro día hablamos con Germán y hablamos de todos los años de casado. O sea que tal vez ha sido muy productivo esas discusiones. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Germán Falke, que todos los que venimos de la urología y de la cirugía infantil lo conocemos muy bien. Germán es el jefe de cirugía infantil, urología infantil del Hospital Austral y docente también en la Universidad Austral, aparte un amigo de todos nosotros. Y bueno, su esposa, Andrea Alseni, que también siguen con los dos con dos apellidos de la pediatría. Los que conocen de la pediatría, si está, no sé, está Marta por ahí, conoce muy bien a tu padre, Germán, y a tu padre, Andrea. Andrea es nefrólogo infantil, forma parte del comité de la Sociedad Argentina de Pediatría de Nefrología Infantil, y a su vez es la jefa del servicio de nefrología infantil también del Hospital Austral. Así que bueno, la idea es seguir con la misma temática que tuvimos en la primera charla, es una presentación de unos pocos minutos y después armar discusión y charlas de lo que uno hace todos los días en consultorio, de lo que uno hace todos los días en la práctica diaria y ver qué le podemos sacar de jugo a un tema que es sumamente frecuente como es la hidronefrosis diagnosticada prenatal y que cada día tenemos más. Así que bueno, Andrea y Germán, todos suyos. Bueno, arranco yo porque en breve mi mujer va a empezar a hablar y me va a callar. Primero, agradecerles a todos, ya compartimos pantalla. Primero, agradecerle a todos, a mis amigos personales, a Juan Carlos, a Jorge, a José Luis y Horacio, realmente amigos y amigos de mi profesión. La verdad que es un placer, compartimos muchos lindos momentos, porque habitualmente nos reunimos en jornadas, en congresos, últimamente por estos sistemas. Pero bueno, hemos sabido encontrarnos en lindos momentos y pasar agradables cenas y agradables momentos. Bueno, me toca a Ale Caminiti agradecerle también, le va a agradecer seguramente mejor mi señora. Pero bueno, van a ver que nos vamos a discutir con mi señora, llevamos 30 años de casados, este año cumplimos 30 años, y 35 entre casado y novio. Así todo es muy difícil discutir con ella, habitualmente notarán que va a ganar la mayoría de las discusiones, porque es así, es una norma, es una norma. Pero bueno, ahora bromas aparte, la idea es realmente tomarse un cafecito, somos unos cuantos para tomar café, así que la verdad que un privilegio, así que bueno, un poco lo que voy a tratar de poner algunos temas tipo disparadores, para que nos generen discusiones y preguntas y un montón de opiniones, y saber que nuestras opiniones no son categóricas, sino son totalmente discutibles y probablemente alguno de ustedes piense diferente y podamos encontrar un buen consenso, ¿no? Bueno, pasemos a la película. Bueno, disculpa, tengo un poquito de tos, pero ya se me va a ir con el estrés propio de la situación. Bueno, el diagnóstico prenatal en urología pediátrica sin duda ha permitido el conocimiento precoz de una serie de trastornos que requieren sí o sí de un manejo único, porque la verdad es que todavía la urología infantil tiene un manejo único en muchas patologías. Si yo me pongo a pensar cuál es el beneficio principal del diagnóstico prenatal, para mí sin duda es la prevención de las infecciones urinarias, porque todo lo que sabemos, lo que es esto del diagnóstico prenatal, lo que nos va a servir es para prevenir infecciones urinarias, además de asustar un poquito a la madre, ¿sí? Y a la familia. Así que eso es muy importante saber. Como causas de dilatación, vamos a tener varias. Perdón, como causas de dilatación de la vía urinaria tenemos varias. Tenemos hidronefrosis transitoria, que seguramente va a ser un tema que discutamos un ratito bastante hoy, porque bueno, todos tenemos esas hidronefrosis que van y vienen, y cómo comportarnos en cada una de estas. Hay a veces algunas hidronefrosis transitorias que evolucionan o por ahí en alguna ecografía temprana durante el embarazo se vio una hidronefrosis transitoria, y después empezaron a aparecer una variable de unos quistes o alguna variable, y entonces empieza a verse una arquitectura de un riñón desordenado, y eso lo podemos llamar un riñón multiquístico.
También podemos en ocasiones ver algunas dilataciones transitorias que pueden ser secundarias al reflujo vesicoureteral. Es muy difícil verlo por vía fetal en ecografía, pero es posible. Sí es bastante más frecuente poder ver dilataciones que perduran o que se hacen muy importantes en vida fetal. Ya veremos más allá de ciertos milímetros, sobre todo en la evolución del embarazo, y pueden evolucionar hacia obstrucción piel ureteral. Y bueno, dilataciones ureterales como los meguréteres, ahí normalmente podemos ver la dilatación del conjunto del uréter. En los dobles sistemas es más común que veamos algún polo superior del riñón con dilatación, y a veces en ocasiones un uréter, y si a veces vemos ese uréter dilatado en vida fetal, podemos ver un ureterocele también dentro de la vejiga fetal. Para válvulas de uretra, que sí es un buen método de diagnóstico prenatal, la ecografía, la verdad que nos puede dar dilatación en el árbol urinario, pero también nos puede dar dilatación en la vejiga y dilatación en la uretra posterior. Lo mismo pasa con situaciones de atresias de uretra. En el síndrome de Prumbelli podemos intuir, si ya vemos que hay una gran dilatación de vía urinaria, si vemos que los testículos fetalmente no están en sus bolsas escrotales, y bueno, algunas otras variables podemos intuir en algunas variables de Prumbelli, ya en vida prenatal, que se van a confirmar en cuanto nazca. Y patologías ginecológicas como hidrocolpos o algún síndrome de cloaca, habitualmente pueden dar algún grado de obstrucción urinaria y darnos también estas dilataciones de las vías urinarias. ¿Sí? Bueno, como decíamos, hidronefrosis, ¿es sinónimo de obstrucción? No, 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 no lo es. Es solo una variable, una situación que estamos viendo. Hay muchas hidronefrosis que van a ir evolucionando naturalmente a la involución y eso. Es muy importante por ahí esta clasificación. Hay otras, nosotros los urólogos usamos otras un poquito más complejas, pero a mí me parece que para nuestra charla de café de hoy esta puede ir muy bien. Dividirlas en moderadas, leves, moderadas y severas, ya sea en el segundo o tercer trimestre, que va entre los 4 milímetros y los 15 milímetros. En la cabeza de ustedes, quedarse que las dilataciones que van allá de más de los 10 a 15 milímetros, mírenlas con cuidado, porque realmente pueden ser las que evolucionen a algún grado de obstrucción o que puedan referir a alguna patología urológica postnatal. ¿Sí? Esta es la que decía yo, que hay un poquito más de variables, donde nos evalúa también el parénquima, uréteres, y otras variables que ahora las charlaremos también, pero no creo que sea para nuestro momento de discusión ahora. Sí o sí diría ¿qué situaciones prenatales pueden hacernos pensar en patología urológica postnatal? Y bueno, yo diría si la dilatación urinaria es precoz, es temprana y es importante, como dijimos, más de 10 milímetros en el segundo trimestre de embarazo o más de 15 en el segundo y bueno, en el tercer trimestre, y bueno, piensen que ese chico tomémoslo con más cuidado, porque puede evolucionar a algún grado de obstrucción. Si vamos repitiendo las ecografías, si en todas vamos viendo dilatación, o dilatación evolutiva o estable, también es un chico que puede mantener alguna variable de alguna patología urológica. ¿Sí? Como decíamos, si dan aumento, si sobrepasa el centímetro, centímetro y medio en el tercer trimestre. A mí me gustó poner acá si son bilaterales, un poquito discutible, pero bueno, siempre que haya de los dos lados, mírenlo un poquito más, porque bueno, a veces un poquito más frecuencia de los reflujos y eso. Entonces, decíamos que las dilataciones leves, como veíamos, es muy poco probable que evolucionen hacia una obstrucción. Pero sí es bueno saberlo, sí es bueno asesorar a la familia, y sí es bueno como pediatras tenerlo y saberlo, pues es un chico que por ahí tiene una dilatación leve o moderada, y realmente nos genera una infección urinaria dentro de los primeros meses de vida. Así que ese es el que ahora discutiremos cuando conviene o no ponerle profilaxis, y ahora discutiremos esa parte. ¿Sí? Entonces, como decíamos, dilatación prenatal no es consecuencia de patología urológica, pero bueno, diremos que la gran mayoría tienden a irse solas, y uno dice, ¿y por qué están durante mucho tiempo en la vida fetal? Podría deberse a un exceso de producción de orina fetal, algunos reflujos vesicoureterales fetales transitorios que tienden a involucionar a medida que el feto se desarrolle, algunas disfunciones vesicales con altas presiones de micción fetal, también la hipoperistalsis o lo que llamamos la falta de desarrollo o la falta de maduración de las pelvis ureterales, y hay un montón de otras causas, y algunos, bueno, pueden tener algunas causas más obstructivas. ¿Sí?
¿Qué tenemos que mirar en una ecografía? Eso creo que va a ser una pregunta que todos vamos a tener que tener muy en cuenta, ¿sí? Acá hemos listado un lote de cosas que son importantes a tener en cuenta. El diámetro antero-posterior de la pelvis es lo más importante. Lo que todos vienen y nos consultan, ¿tiene 10 milímetros, tiene 8 milímetros, 7 milímetros? Bueno, es un dato, es un dato. Pero la verdad que, sin duda, mis 4 amigos acá, urólogos, no nos quedamos solo con esa dilatación. Siempre nos gusta mirar si hay cálices o no dilatados, cómo está la ecogenicidad del parénquima, si ven ahí podemos ver diferentes cálices, son todas ecografías fetales, ahí podemos ver diferentes cálices dilatados, que no es menor, eso implicaría de mayor dilatación. Bueno, cómo está la diferenciación córtico-medular, y si hay dilatación de las urinarias, es decir, si tenemos algún uréter dilatado, cómo vemos la pared de la vejiga, si vemos alguna otra anormalidad dentro de la pared de la vejiga, ya sea, como decíamos, un ureterocele, o eventualmente una uretra posterior dilatada, pero estas son imágenes que tenemos que pensar, es decir, no nos quedemos solo con la dilatación, sino miremos el parénquima, y en la vida fetal también es muy importante mirar otras cosas, por ejemplo, el líquido amniótico. El líquido amniótico, ustedes sabrán que hasta la semana 19 es producido por la placenta, pero a partir de la semana 19 es producido directamente por el riñón, casi el 95% del líquido amniótico es orina fetal. Entonces, la gran mayoría de los pacientes que tienen uropatías obstructivas pueden disminuir su volumen de líquido amniótico, así que realmente es otra de las cosas que a nosotros nos interesa tener en cuenta cuando evaluamos fetalmente este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, decíamos qué cosas nos preocupaban también. Bueno, si hay alguna disminución del líquido amniótico es para tener en cuenta. A veces podemos medir en los centros que hacen algún poquito de cirugía o situaciones fetales, podemos medir la beta-2 microglobulina, también mirar la diferenciación córtico-medular, eso se mide en orina, ¿no? La beta-2 microglobulina. Bueno, en sangre, en orina fetal. La hiperecogenicidad renal, la dilatación de la urinaria, y si la afectación, como decíamos, era uni o bilateral, ¿sí? Bueno, acá voy a dejar a mi señora más que nada para que ella siga, pero un poco la idea era, con esto de discutirlo antes que nazca. Una vez que nace, sigue mi señora. La doctora Exeni, perdón, no mi señora. ¿Seguimos o hacemos preguntas? Bueno, desde el punto de vista, primero gracias por la invitación a Fadil y a Ale, amiga y compañera de trabajo. Muchísimas gracias. La verdad que desde el punto de vista nefrológico, algunas consultas nos llegan prenatal, quizás no tantas como al urólogo, y si nos llega mucho postnatal, muchas veces incluso el pediatra quizás nos manda directo a nosotros y después uno también le manda al urólogo. Y entonces quizás también está el saber acompañar a la familia, a veces desde prenatal y fundamentalmente el postnatal, tratar de quitarle un poco de dramatismo y tratar de ver cuáles son aquellos pacientes que van a tener riesgo de infectarse, que es lo que a nosotros más nos preocupa. Es súper controvertido porque la verdad que no hay acuerdo de a quién ponerle y a quién no ponerle. ¿Qué hacemos nosotros? Porque bibliografía hay para todos lados, que no hay que poner, que un trabajo muy lindo hecho por el grupo de la doctora Alconcher en Bahía Blanca, no hay que poner, otros grupos que sí hay que poner, el grupo de Boston, y en el medio hay un montón. Nosotros en general le ponemos a los que postnatalmente miden 10 milímetros, que esta decisión en general, y después vamos a hablar de cuándo hay que hacer las ecografías, pero las tomamos con la eco de neo, porque la verdad que nos lo preguntan antes que se vaya de alta, nadie le pone profilaxis estando en el hospital, pero por ahí a las 48 horas se tiene que ir y hay que tomar una decisión. Bueno, ahí sí mide más de 10, ya en esa eco que uno sabe que es su mejor versión en el fondo, ahí nosotros le ponemos. Si es unilateral y mide más de 10 milímetros, si tiene ureterohidronefrosis y si es monorreno y tiene dilatación leve. No sé qué es eso celeste que apareció en la pantalla. Hay que saber que la realidad es que en neonatos es poco frecuente que se infecten, con lo cual, si bien les queremos poner la profilaxis, tampoco hay que salir corriendo. No sé qué es eso celeste. Bueno, ¿qué ponemos de profilaxis? La cefalexina se puede poner hasta los 2 meses.
En general la usamos a 30 miligramos kilodosis. Recordar siempre que cada 14 días la cefalexina hay que cambiarla, con lo cual, por más que no se le haya acabado, la tiene que tirar. Y a partir de los 2 meses se puede utilizar la trimetroprima sulfa. La dosis es alrededor de 2 miligramos kilodosis. Y la nitrofurantoína, que es entre 2 y 3 a partir de los 2 meses. Y estas dos últimas, la preparación dura hasta que finaliza el frasquito. Hay contraindicaciones si hay caída de filtrado, porque quizás ese paciente tiene otras comorbilidades, hay que tener mucho cuidado con la furantina y también con el Bactrim. Qué raro eso, Celeste. Andrea, no te preocupes, eso es algún chistoso que escribió. Ahora vamos a ver. Bueno, no pasa nada. Siempre hay algún chistoso. Me mata. No sabía que alguien podía escribir sobre eso. Sí. Perfecto. Bueno, estos son escenarios posibles que pusimos. ¿Crees que lo dejemos para el final? Sí. ¿Lo pasamos? Sí, pasamos. Bueno, ¿vos? Bueno, después un poco nuestra discusión es cuándo hacemos las ecografías. Nosotros lo que vamos a proponer, lo que hacemos nosotros hace varios años, y la verdad que nos sirve a nosotros, pero es totalmente discutible. Nos gusta tener, sobre todo estos pacientes que tienen diagnóstico prenatal. La gran mayoría de nuestros pacientes hoy vienen ya con diagnóstico prenatal, pero siempre nos pasa, incluido mensualmente alguno que dentro de los primeros 3-4 meses hizo una infección urinaria y tenía ecografía prenatal normal. Así que de los que tienen diagnóstico prenatal, depende de las diferentes patologías, a todos nos gusta hacer una ecografía dentro de las primeras 48 horas. No nos adelantamos a hacerla inmediatamente nace. Tratamos de, ¿por qué? Porque los chicos tienen un momento de deshidratación muy importante, que es una gran maratón el parto, la cesárea, donde se deshidratan mucho, y ahí a veces esas pelvis que veníamos viendo sobre el tercer trimestre y viene en seguimiento, por ahí ven menos dilatación y muchas familias se creen que, bueno, ya se resolvió el problema. Entonces nos gusta hacerla alrededor del segundo día, con el bebé ya más hidratado. Y después, habitualmente, si podemos hacerla entre los 10-15 días, una segunda, también es muy importante. Justo en la charla que tuvimos la semana pasada con el comité de nefrología de la SAP, la verdad que hablando con una de las ecografistas, que es muy buena, que compartía la mesa conmigo, ella sugería hacerla alrededor del día 7, y es correcto, para ahorrar, en vez de hacer 2, hacer una el día 7, y nosotros hacemos una el día 2 y otro el día 10. Después nos gusta hacer una alrededor del mes, ¿no? 40, 45 días, ¿no? 40 días, y después repetimos alguna otra alrededor de los 3 meses o 6 meses, vamos viendo la evolución del chico, y bueno, vamos viendo si hay algún otros estudios que decidimos hacer, pero nos gusta hacerla el día 2 y el día 10 a nosotros, ¿sí? Una cosa, sí. Germán, si dejas de compartir y volvés a compartir, desaparece la cosita. Ok, vale. Sí, igual ya estábamos, no te preocupes. Bueno, como quieras. ¿Para cuándo qué hacemos nosotros? El resumen de cuándo. Yo lo que no quería era molestarte con eso. Si no te molestas, terminás, listo. Gracias, porque. Listo, no. Y bueno, y después los vamos siguiendo durante el primer año, cada 3 meses. Y después el segundo año lo hacemos cada 6 meses. Y después los que tuvieron alguna patología urológica, aunque sea ectasia piérica, nos gusta. A veces los perdemos, los pacientes, como nos pasa a todos. Pero nos gusta cada tanto hacer una ecografía, porque mis amigos urólogos sabrán que cada tanto nos viene un paciente que tuvo un poquito de dilatación prenatal, nunca más se siguió, y después de grande tiene bastante dilatación. Así que nosotros recomendamos, si es posible, poder hacerle algún seguimiento a mediano, a largo plazo, ¿no? Sí, lo que a nosotros nos pasa, por lo menos cuando vienen conmigo, no te traen ninguna ecografía prenatal, no tenés idea si dilató el segundo trimestre, el tercero, un solo riñón. Entonces, tratar de en la consulta posterior, aunque sea que traigan, que veamos cuál fue la dilatación, en qué trimestre se diagnosticó, y en base a eso quizás uno es un poco más hincha en hacerlas más seguido o menos seguida, pero el error más grande de hacerla pronto, por eso en el hospital, si bien se hacen pronto porque no hay, no se soporta ni socialmente aguantar, saber que esa no es con la que después nos vamos a quedar tranquilos, porque quizás esa les da una dilatación baja y ese paciente pierde su seguimiento. Entonces, por eso es tan importante esperar. Dejamos de compartir, sí, ¿no? Ya dejamos de compartir, así. Espérate que estoy tratando de. Y abrimos a todas las preguntas. Bueno, este es nuestro servicio. Y estoy tratando de dejar de compartir. Acá estamos. Ahí estamos. Bueno, era un disparador, como nos pidieron. Ahora vienen las preguntas. Así que. Bien. A ver,
me pareció excelente. Son temas que quedaron muy claros en los puntos que tenían que remarcar, pero que me parece que quedaron muchas preguntas que, bueno, eso vamos a ir haciendo. Te cuento, mira, ya tenemos 145 personas y segundo que ya se animaron a hacer preguntas por mail. Bien. Nosotros mandamos un mail para que la gente pueda preguntar antes. Nos cuesta que la gente pregunte, parece que le tienen miedo a preguntar y eso que tienen que escribir, pero les cuesta preguntar. Así que bueno, te vamos a ir leyendo algunas de las preguntas que fueron llegando a los al mail y después vamos a arrancar con algunas de las preguntas que vayan entrando al chat. María Bausa, que es una residente pediatría, bueno, ya es pediatra, ¿no? Pero yo residente porque fue residente nuestro del hospital, del sanatorio, y bueno, y me pone muy contento que haya hecho preguntas. Hizo 2 preguntas que para mí son muy prácticas. ¿Cuántos controles, ya que hablabas recién de los controles ecográficos, cuántos controles ecográficos se requieren en el periodo postnatal para confirmar o descartar una hidronefrosis? ¿Hasta cuándo lo seguirías a esa hidronefrosis? Y si lo haces hasta la pubertad, hasta los 2 años, ¿hasta cuándo? Y la otra pregunta, y solamente la dejo, es a todas las hidronefrosis, que si bien lo dijiste, me gustaría que lo vuelvas a remarcar. ¿Cuándo le dejás antibiótico profiláctico ante un chico que haces un diagnóstico de hidronefrosis? Bien, Hola, perfecto. La pregunta, creo que es uno y una. Sí, una y una. Perdón, arrancamos Mira, a mí me gusta hacerlo día 2, día 10, día 40 y cada 3 meses durante el primer año de vida. Si puedo hacer eso, es un chico que va a terminar el año de vida con 4 o 5 ecografías, más o menos. Después, el segundo año, me gusta hacerlo cada 6 meses. Y después, ocasional, cuando tengo contacto con el chico por otra causa, le pido una ecografía y si puede hacer cada 2 años, recomiendo que haga cada 2 años. Esa es mi recomendación. ¿Y cuándo le dirías, suponete, vamos a poner un caso práctico? Tengo un chiquito que tiene una pelvis de 9 milímetros, ¿sí? ¿Está? Unilateral. Con una mínima ectasia, unilateral, con una mínima ectasia de los cálices mayores, pero mínima, ¿eh? Realmente vos lo mirás en la foto y decís, uy, realmente es una dilatación que no le daría demasiada importancia, ¿sí? Perfecto. Pero bueno, ¿hasta cuándo lo seguirías? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta el año, hasta los 2? ¿O le dirías que hasta la pubertad se siguen controlando en forma periódica? Este es el que yo sigo habitualmente bien durante el primer año de vida. La verdad que me gusta seguirlos a mí, durante el primer año de vida, con ese esquema. Y probablemente ya en el segundo año de vida, si mantiene una pelvis muy estable, lo dejo de seguir, digamos. Le recomiendo solo hacer ecografías y bueno, el pediatra a veces las hará o no las hará. Pero a ese tipo de paciente lo sigo. Y también mirando el resto, claro. Si no dilató otra cosa, si el parénquima está bien, digamos que a veces le digo no solo si la vejiga estaba llena y justo marcó 9 milímetros, o si la vejiga estaba vacía y son 9 milímetros, como que yo trato de que no se enganchen con el numerito, porque la verdad que a veces se estresan si de 8 pasa a 9, sino con el contexto. Eso que dice Andrés es correcto, es decir, me preocuparía si, suponete, tiene 8 milímetros de pelvis, ¿no? O 9. Ahora, si en la secuencia ecográfica veo hiperescogenicidad del parénquima, o veo un parénquima más adelgazado, o veo una simetría, por ejemplo, de 1 centímetro entre un riñón y otro ecográficamente. Esos son signos indirectos de pensar que ese riñón por ahí es un poquito diferente al bueno, digamos, ¿sí? Entonces me gusta seguirlo. Me ha pasado a algunos de estos chicos con algunas variables, cuando empiezan a disminuir un poquito el tamaño del riñón y eso, si uno les pide un centuriograma, tienen alguna pequeña caída de función de ese lado. No es lo más común, pero a veces puede pasar. Así que eso haría. En profilaxis, si es menos de 10 milímetros, si es unilateral y es solo la pelvis, yo no les pongo ya profilaxis. La verdad que con la vida fui bajando la intensidad de profilaxis. Cuando yo empecé les pedía el uro, previo a ponerle la profilaxis, que ya la verdad que no lo hago más, y le pongo profilaxis solamente si supera los 10, o si no supera los 10, pero no sé, tiene 9, pero dilató desde la semana
desde el segundo trimestre en un número importante. Y si es menor a 10 y es unilateral o es bilateral, pero no sé, tiene 5 de un lado y 6 del otro, tampoco les pongo y les doy pautas de alarma. La verdad que los que no son por reflujo se infectan muy poco, y el que es por reflujo en general por algún lado va a avisar, o dilata uréter o sigue aumentando la dilatación. Sí. Me parece que uno, entre paréntesis, podría correr el riesgo y no sobreindicar profilaxis. Acá tenemos otra pregunta, justamente haciendo alusión al reflujo. ¿A qué pacientes le hacemos CUMS y a qué pacientes no? Si a todos le hacemos CUMS o no. Bueno, ahí Qué podemos pregunta. discutir. Bueno, eso podemos discutir. Es decir, vamos a poner un escenario donde es probable que sin duda la haga, ¿no? Es decir, el prenatal con uretra de hidronefrosis bilateral, vejiga rara, vejiga con pared gruesa, uretra posterior dilatada, no dudaría de hacerle cisturetro, ¿sí? No la necesito hacer el día 1, no la necesito hacer en los primeros días, a no ser que el chico tenga alguna situación de función renal, ¿no? Puedo tomarme un tiempito y hacerla dentro de un periodo de tiempo. Si lo puedo hacer dentro de las 4 o 6 semanas, mejor. Mejor si lo puedo hacer más de 6 semanas, porque tengo una mejor madurez de cuello. Entonces en ese nadie va a discutir que ese chico es un extremo y estoy pensando en alguna obstrucción de la uretra, con lo más probable algunas válvulas de uretra. Entonces en ese chico, por ahí, nadie me va a discutir de hacer una cisturetro. Después, ¿cuáles me preocupan a mí? A mí, y algunas son, a partir de ahora, todo es discutible, ¿sí? Las bilaterales o las intermitentes me preocupan, los miro con más cuidado. Uno que me dice 12 milímetros, y en otra ecografía vino 14, y en la otra vino 8. Las intermitentes los miro con cuidado, porque los intermitentes son momentos que lo puedo agarrar el ecografista, como decía Andrea, con la vejiga más o menos vacía, y por ahí me está pescando una situación de reflujo. Entonces, bueno, a veces lo planteo. Antes los hacíamos a todos, a todos. Hoy seleccionamos muy pocos casos. Tal vez antes de hacerle, realmente pensamos mucho. No podría decir exactamente a cuál, pero bueno, cuando veo una simetría en el riñón, ahí a veces pido un centellograma antes de hacer una cisturetro. Con tal de no hacer cisturetro, ¿no? Esa es nuestra idea últimamente. Pero bueno, otras a los cuales me gustaría hacerle cisturetro es, bueno, si encuentro otra patología, uréter dilatado, no dudaría en hacer cisturetro, uréter dilatado persistente, o un ureterocele, o alguna otra patología ureteral que me preocupe, también pensaría en hacer cisturetro. Así que, tanto las grandes dilataciones, como las que tienen uretes dilatados, o las pelvis, las variaciones intermitentes, a esos tres pensaría. El que tiene una simetría renal, también pensaría en hacerle cisturetro o lo tendría en la cabeza. Y el resto me cuesta mucho, como les cuesta a todos ustedes, saber cuál es el correcto para indicarle cisturetro. Bueno, Hay un quería, periodo de Excelente. adaptación. Otra pregunta. había quedado Ale. algo pendiente de la... No, Ale, te escucho vos. Dale, pregunta. No, yo quería agradecerles primero, la verdad que los tips fueron muy buenos y muy concretos, como siempre, y bueno, un placer siempre contar con ustedes, que nos salvan nuestras dudas y nos apoyan en nuestros huequitos que tenemos. Yo les quería preguntar con respecto a los estudios dinámicos renales, los radiorreinogramas, si ustedes le dan valor al MAC3 en los primeros meses de vida, a quienes precisamente lo están indicando, si priorizan el dinámico renal, siempre hablando por supuesto de hidronefrosis mayores de 15 milímetros, en donde uno está pensando en la patología obstructiva, si verdaderamente le dan el valor al MAC3 o prefieren esperar hacer el DTPA después de los 4 o 5 meses, cuando sabemos que realmente es valioso por el modo de que el riñón elabora esta sustancia de contraste, ¿no? Nosotros no tenemos una excelente experiencia con la interpretación de los MAC3, no tenemos buenos interpretadores, por así decirlo. Lo pedimos en los casos que son hidronefrosis severas, pero bueno, queríamos saber un poco la opinión de ustedes, o priorizan el centellograma para tomar la conducta, ¿no? Bueno, arranco yo opinando y aparecerá Andrea. Mirá,
yo lo que diría es otro escenario de paciente, ¿no? El paciente que prenatalmente tenía, por ejemplo, primer trimestre, 8 o 9 milímetros pelvis izquierda, que es un poquito más frecuente, siempre lo dije. Después, para el tercer trimestre está en 12 o 15 milímetros. Son esos pacientes, como decíamos en los tips al principio, que nos preocupan un poquito. Nacen, la primera ecografía tiene otra vez 10 milímetros, la de los 2 días, pero la de los 10 días ya tiene 15 milímetros. La de los 2 meses o los 40 días, como decíamos, ya tiene 22 milímetros. Y en 2 o 3 meses más está en 25, 24, 25 milímetros. Todo es siempre pelvis dilatada y puede dilatar algún cáliz si querés. Con parénquima bastante aceptable porque todavía estamos en una edad muy temprana. Entonces ese paciente, los urólogos nos orientaríamos a pensar que algún grado de obstrucción tiene. Lo que tengo que pensar es en demostrarlo. Normalmente no tenemos mucha experiencia en el MAC3 nosotros. La verdad que usamos mucho el centellograma y el radiorenograma, que no los hacemos en los primeros meses, a no ser que sea extremadamente necesario por alguna situación muy particular o necesitamos saber algo, más información del parénquima. Normalmente, del lado urológico, tenemos siempre pensado resolverlo cercano a los 4 meses, 5 meses, así que no tenemos tanto apuro de tener un centellograma al mes de vida. Sí, un seguimiento ecográfico correcto, que nos va midiendo el parénquima, el tamaño del riñón. Habitualmente estos riñones son más grandes que el contralateral, porque el primer gesto que hace el riñón, al dilatarse, se estira y de esa manera compensa y baja la presión dentro de la pelvis. Entonces mantiene a menor presión la vía urinaria. Estos son riñones que son más largos que el otro lado, y sin duda a veces un poquito más flacos. Así que normalmente tomamos la decisión de entre el tercer y cuarto mes, más cercano al cuarto mes, habitualmente al cuarto mes, hacer el centellograma y eventualmente el radiorenograma. Diría al revés, el radiorenograma y eventualmente el centellograma, ¿no? Pero la realidad que hacemos alrededor del cuarto mes, y normalmente con un centellograma vemos la función, les explicamos a los papás que muchas veces esa función no va a ser la función del resto, porque los riñones que se forman obstruidos tienen algún daño per se. Presentamos un trabajo hace un par de años en un congreso, donde evaluamos 80 pieloclastos, cómo estaban con su función renal previamente, y teníamos más de 20-25% de daño renal previo a ser operado, ¿entendés? Y ese daño renal demostrable por centellograma. Y bueno, el radiorenograma, la verdad que le damos mucha importancia. Nosotros confiamos mucho en el radiorenograma porque es el que nos muestra la conducta obstructiva inicial, ¿no? Después para el seguimiento no es tan bueno, pero para la conducta obstructiva inicial nosotros nos sirve. Y nosotros alrededor del cuarto o quinto mes indicamos la cirugía, sin tanto apuro, pero no tiene que ser al cuarto mes, pero a partir del cuarto mes. Es raro que lo hagamos antes, excepto en algunas situaciones que sean estenosis pieloureterales bilaterales, o caída de función, o algo que no nos guste, pero son casos más puntuales. De hecho, el que se presentó en el Congreso de Nefrología, justo fue una estenosis pieloureteral bilateral, y un lado se operó al mes 2 y el otro al mes 3, o 3 y 4. Pero bueno, lo normal es que los hacemos alrededor del cuarto mes en adelante, la cirugía, ¿sí? Así que, pero no tenemos experiencia con el MAC3, la verdad es que no lo usamos. Sí, a nosotros acá nos pasa lo mismo, Germán. En MAC3 tenemos muy mala experiencia porque contamos con MAC3, pero no lo saben utilizar. O sea, creo que no les pueden sacar el jugo al examen. Y con los radiorenogramas no tenemos tampoco buena experiencia. Nosotros realmente le estamos dando más bolilla al tema del centellograma renal y a la evolución ecográfica. O sea, si vos tenés un chico que ecográficamente se va dilatando, ¿sí? Nos parece mucho más indicativo quirúrgico que lo que muchas veces tenés esos radioreogramas que son dudosos y no sabés. Pero bueno, es lo que nos gusta a nosotros. Realmente también de uno depende con los diagnósticos por imagen, uno por desgracia depende también de otros. Y no siempre contá con los estudios que vos querés. Pero bueno, hay veces... Coincidimos. ¿viste? Hay veces que, no sé si les pasa a ustedes, pero diagnóstico prenatal de hidronefrosis con 12, 15 milímetros en semana 20, y le dicen a la madre que el chico no le va a pasar nada, que se le va a ir solo. ¿tá? Y te aparecen con una pielonefritis y una estenosis pleuroteral o un megauréter obstructivo a
al año, 2 años. Por Y eso, vos por eso decís, es bueno que todos recuerden estos pequeños numeritos que decíamos. Por ahí, menor a 10 milímetros, por lo menos el dato, menor a 10 milímetros en el segundo trimestre de embarazo, o hasta 10 milímetros, es bastante para el segundo trimestre de embarazo, es bastante. Y 15 milímetros al tercer trimestre de embarazo es bastante, no son chicos menores. Si uno tiene 3, 4 milímetros, está bien, 5, 6 milímetros, está bien, pero acuérdense esos dos valores a y otra, toda... y otra cosa que me parece que es importante para el pediatra es que cuando a uno le dicen, no, mire, a mí me dijeron que tenía un riñón dilatado cuando estaba dentro de la panza, pero me dijeron que se me iba a ir. No le digo que lo manden al urólogo o al nefrólogo, me parece que no corresponde, pero sí hacer una ecografía después del mes de vida. Y si vos le haces una ecografía y el chico no tiene nada, uno se quedaría tranquilo. Pero no confiar con que porque le dijeron que se le iba a ir, realmente se le fue. No sé si se entiende el mensaje. O sea, Sí, sí, o si tiene una ecografía muy reciente normal, muchas veces después no llega al especialista y si el pediatra no está atento, quizás no la repite y hay exactamente. Entonces, la por ahí oportunidad diagnóstica. me parece, o sea, como esto estamos hablando de los pediatras, es que ellos que están en contacto con el paciente, ante un diagnóstico prenatal de hidronefrosis, ¿sí? Por más que les han dicho que eran 3 milímetros, 5 milímetros, que le piden una ecografía, no que lo llenen de estudio, ¿sí? Que no le hagan radiorreograma, que no le hagan cisturetro, que no le hagan nada. Pero una ecografía no es invasivo, no lo irradian, no le duele. Creo que es importante que el pediatra, porque no siempre tiene acceso al especialista, a veces están en un pueblo y a lo mejor simplemente con una ecografía, y si la ecografía es normal, uno se queda tranquilo. ¿Sí? Lógico. Entonces, no quedarse con que los diagnósticos prenatales siempre se curan. La mayoría se curan, estoy de acuerdo, creo que estamos todos de acuerdo, pero una ecografía siempre es importante. Jorge, ¿tenés alguna otra pregunta Andrea, por ahí dando vuelta? sí, chicos, Andrea, Germán, hay algunas preguntas en el chat. Situaciones puntuales y atando un poco a lo que ustedes ya en parte desarrollaron. Una pregunta de la doctora Noelia Oro, que pregunta: un niño recién nacido con oligoamnios y diagnóstico de una hidronefrosis en el último trimestre de 10 milímetros, que en los 2 años de vida ha seguido los controles, no ha empeorado esa hidronefrosis. Pregunta a la doctora hasta cuándo lo seguimos controlando, y lo ato con otras preguntas que hay también: hasta cuándo la profilaxis antibiótica en los casos que ustedes desarrollaron. Bueno, en este caso, si tuvo 10 o 11 milímetros más o menos en el tercer trimestre con urétero y hidronefrosis, yo sería un chico que seguiría, porque a veces tiene un resabio de válvulas o tiene alguna variable neuropatía que por ahí no la estamos viendo, o tiene un reflujo. En principio, por lo que entiendo que pregunta la doctora, este paciente se ha mantenido asintomático, pero persiste con esa hidronefrosis, no tiene antecedentes de infecciones del tracto urinario, pero llegado a los 2 10 años... milímetros. Y Claro. bueno, seguimiento en principio. Igual, seguimiento con 2 años de vida. Yo con 2 años de vida, si no hizo nada en los 2 años, no dilató más, voy a ser sincera, se la saco. Sí, sí. Sí. La profilaxis se la saco. Ya, de hecho, quizás se la saco antes, si no hizo más nada. Pero no es un chico para dejarlo sin seguir haciendo estudios. Muchos de esos, porque me pasó con uno, después como a los 4 o 5 años terminó siendo un vaso polar. Así que esos chicos, por algo está el de 10, ¿no? Yo lo seguiría ecográficamente. Creo que la profilaxis, si en un año entero demostró no infectarse, se podría retirar. Pero no lo dejaría libre, no sé si te parece a vos, con ecografía. Sí, algunos de estos chicos, uno se tienta de pedir un centellograma como para decir, bueno, lo vengo siguiendo por dilatación, porque todos, mírense para atrás sus propios casos, a todos nos ha pasado chicos que venían con una dilatación leve, moderada, en seguimiento, y por ahí en algún momento le hicimos un centellograma y tiene una función 70-30, ¿no? Es decir, cayó mucho la función. Y hay que explicarle eso a los padres después, ¿no? Decirle cómo es que nos encontramos con... Bueno, eso. Así que en algún momento una hidronefrosis persistente, más allá de un tiempo largo, pongámosle un año o un periodo largo, y el chico anda bien, pero mantiene dilatación, por lo menos quiero estar seguro que cuando me abandone a mí tengo una función renal bastante aceptable. Ese chico tenía 2 años, pero si ese chico tuviera 3 o 4 y está controlando esfínteres también, más allá de todo lo que ya sabemos que es anatómico, hay mucho de funcional por retención, donde esas dilataciones quizás incluso aumentan, así que a veces hay que despejar esa variable también.
El ejemplo me imagino que era con pañales, así que no aplicaría, pero es muy importante ver si esa dilatación también está en el contexto de retención, porque a veces les dicen que retengan 3 horas y te tomen 1 litro, y por ahí el chico tiene 4 años. Ver qué capacidad tenía la vejiga al momento de llenado, qué dilatación tenía acorde a la vejiga, también es un dato relevante. Bueno, hay una pregunta un poco más general, que acá la leo. A los hermanos, ¿hay que estudiarlos? Se la paso a mi mujer. Yo, Bien. no, igual después completa la voz. En el reflujo, por ejemplo, hay un 33% de incidencia familiar de posibilidad que el otro hermano tenga un reflujo, con lo cual se considera, en realidad las guías te dicen que si ese chico es menor de 3 o 4 años lo estudie, si es mayor no. La verdad que yo a todos los hermanos de pacientes con reflujos importantes les pido. Hay una incidencia, ecografía, si la ecografía es normal y no hizo infección, no se hace nada. Hace varios años, hace 20 años atrás, hacíamos cisturetos, ¿se acuerdan todos? Hoy por hoy no, hoy a los hermanos le pedimos una ecografía. Yo les pido, aunque sean monorrenos, si tienen alguna uropatía, hay incidencia familiar de uropatías y la verdad que no me parece que sea un estudio, se puede discutir, pero no es invasivo y me parece que lo encontramos en la práctica, y encontramos que el padre que tiene la uropatía, el hijo tiene, con lo cual con los hermanos creo que se puede plantear una ecografía. Ale, Bueno, ¿tenés alguna pregunta? La pregunta. Porque siempre hablamos de los urólogos, vamos a preguntar a alguno de los nefrólogos. Quizás una cosa cortita de la hidronefrosis, por ejemplo, sí. La estenosis pielo-ureteral, que a mí me pasa que me ven a mí, los opera Germán, vuelven. La realidad es que ese paciente tiene que saber que siempre, la mayoría de las veces va a seguir dilatado, porque el ejemplo que ponemos es, si vos inflaste un globo y lo desinflás, nunca el globo va a ser como si no se hubiera inflado. Que eso Uso también el mismo es ejemplo, importante, es buenísimo claro, ese ejemplo, para mí es genial. Exacto, porque la gente entonces sabe lo que esperar, porque dice, ¿para qué lo operaron? No es que acá quiero ser corporativa de que lo operaron bien, pero la verdad que es importante que sepan que eso ocurre, que es algo esperable, que nunca va a ser igual que antes, y bueno, uno igual lo sigue con todas las pautas, ¿no? Pero que eso es una realidad. El ejemplo del globo me encanta y lo uso igual. Yo te dejo, Juan. Lo uso también muchísimo porque me parece un ejemplo buenísimo, porque es un ejemplo práctico y la gente lo entiende. Y siempre, o sea, reforzando lo que vos estás diciendo, o sea, siempre le digo, uno opera obstrucción, ¿sí? Claro. Corrige la obstrucción o corrige el reflujo, no la dilatación. La dilatación no se opera la obstrucción. Sí, Juan. No, también quería decir que a veces en un centellograma previo a una cirugía de estenosis pielo-ureteral uno tiene una función y probablemente con el tiempo lo controle si venga una función menor en ese riñón operado. Entonces también ese es un dato que hay que explicárselo a los papás y que, bueno, también para los pediatras está bueno que lo sepan porque pueden llegar a ello con cierta alarma a los papás, ¿no? Claro. Y eso es un dato, eso es importante que haya que saberlo. Exacto. Sí. La parte que yo trato de explicarles es que es una función diferencial, es la función general que uno tiene, cuánto aporta cada uno, y que el riñón sano siempre va a tomar la delantera. No es que el malo se empeore, sino que el bueno crece a un mejor ritmo. Y por eso a veces hay esas diferencias. Eso sí es muy importante, porque realmente todos tenemos que saber. Por eso yo decía, nosotros juntamos este grupo de pacientes y tenían ya daño preexistente previo a operarse estenosis pielo-ureteral, de base, así que ya traían daño de fábrica. Y después en el seguimiento, lo estamos siguiendo ahora, muchos tienen una caída de función. No por eso tienen que ser reoperados, ni tienen que ser, sino son pacientes que arrancaron con un cierto daño renal y lo van a mantener durante un tiempo, lo van a mantener, y siempre con el tiempo va a tener menor función, así que es bueno que la familia lo sepa desde antes, ¿no? Es muy importante. Bueno, y para el pediatra, si hay muchos pediatras, el obstruido, el que tiene estenosis pielo-ureteral o tiene reflujo importante, es muy importante ver el peso y la talla, porque se relacionan y se pueden presentar problemas de crecimiento por acidosis tubulares. Entonces, si uno tiene la oportunidad o si le va a sacar sangre en el prequirúrgico, simplemente pedir urea creatinina, iono con cloro y ácido base venoso nos puede ayudar a darle un cierre a ese paciente que quizás. A veces los chicos por falta de crecimiento de peso se les pide un montón de cosas, y esto en el urópata
no es infrecuente, así que estaría bueno si hay la posibilidad, si el chico no está creciendo bien, de pedirlo. Es cierto. Otra cosa importante que me gustaría que ustedes nos cuenten si comparten es el seguimiento, más allá de la ecografía, algunos otros parámetros clínicos, como es la toma de presión arterial adecuada en estos pacientes, porque muchos pacientes que tienen asociados áreas de displasia pueden hacer hipertensión, y por otro lado, algunos marcadores urinarios, como la albuminuria o la aparición de una hematuria que previamente no tenían, pueden ser también signos de alerta para revisar o anticipar una eco programada y definir qué ha pasado con esa obstrucción. Bueno, Ale, sí, para nosotros eso es nuestra base. La presión a veces es difícil tomar en el consultorio porque los chicos muy chiquitos, capaz que el manguito no lo tenés y necesitas monitor, pero en realidad en algún momento aprovechar quizás la internación, si ese paciente, no sé, tuvo una infección urinaria o se operó, para un control de presión, y después a partir de que uno tiene el manguito adecuado, tratar de tomarles la presión. En los chicos comunes se toma a partir de los 3 años, pero en los que tienen problemas renales tiene que ser antes, y el objetivo de presión es percentilo 50, no es como en el resto de los chicos. Y con respecto a la orina y la albuminuria, para nosotros es súper importante. Yo en general les pido de base para tener uno no espera que sea patológica teniendo cierto daño, pero podría serlo. Es importante que sea con higiene, sin fiebre, sin que el chico tenga fusión de labios ni balanitis. Cómo tomarlo es casi más importante que el resultado en sí mismo, y desde ya que los chicos con daño renal, y más si le sumamos prematurez y bajo peso, son chicos que hay que manejarle las proteínas en la alimentación. Así que sí, presión, orina completa y albuminuria es tanto más importante que quizás la función renal en sangre, que es súper tardía al momento de arruinarse, digamos, de alterarse, ya llegamos tarde. Bueno, sí, sin duda, nuestros pacientes, la verdad que nos gusta que sean seguidos por el nefrólogo. Hoy por hoy ya nos pasa a todos, uno lo sigue del lado quirúrgico, pero del lado clínico lo siguen, en mi punto, mucho mejor de lo que lo sigo yo, así que en nuestro caso... Está bien, pero a ver, Germán, una cosa, que hay gente que por ahí vive 200, 300 kilómetros de Rosario, y por ahí le cuesta enviar un paciente al nefrólogo o al urólogo. Entonces, me parece que lo que dijo recién Andrea es importante. Creo que cualquier pediatra puede pedir una orina completa, puede pedir una proteinuria y puede tomarle la presión. Y si esos 3 parámetros son normales, a lo mejor no es necesario que tenga un seguimiento tan importante con un nefrólogo. Entonces, me parece que son cosas que son importantes. No estamos hablando que tenés que tener un equipamiento importante, ni tener un conocimiento nefrológico importante. Yo no le tomo la presión a ningún paciente y le pido un análisis de orina cuando se lo mando al nefrólogo para una cuestión burocrática. No me dedico a eso porque yo tengo el nefrólogo al lado y tengo la suerte de poder trabajar, igual que vos, Germán. Pero por ahí creo que es importante que para un pediatra que está a 300 kilómetros de un centro grande y tiene que hacer un seguimiento, realmente tomar una muestra de orina, una microalbuminuria y tomar la presión, no me parece que sea un seguimiento que no lo pueda hacer. No sé si se entiende la pregunta, además o estoy equivocado. Tienen comorbilidades, muchos de estos. No sé cómo lo ves vos, Andrea, si te parece muy loco que a lo mejor lo pueda seguir un pediatra. No, a mí me parece conociendo el tema. Mira, súper simple, porque además nosotros tratamos que el pediatra, digamos, para que llegue al nefrólogo ya es toda una historia. La verdad que pediátricamente, con esas cosas que nombró Ale, además cubrís un montón de temas renales, porque el riñón se queja de muy pocas formas, la verdad que es muy poco original. O tiene hipertensión, o tiene hematuria o proteinuria, no se queja de muchas otras formas. Entonces, con una orina completa bien tomada, una albuminuria en este grupito de pacientes o una proteinuria, con eso, y si va creciendo bien, porque el tema de la talla y el peso es fundamental, estás más que bien, más que bien. Me parece bárbaro. Jorge, ¿alguna pregunta del chat? Algunas preguntitas más. Hay varios colegas que están preguntando si el hallazgo de un doble sistema indica per se en un estudio más exhaustivo de ese paciente. Bueno, los dobles sistemas son un capítulo aparte, ¿no? El doble sistema es un lindísimo paciente para nosotros los urólogos, porque ofrece varias variables. El doble sistema puede ofrecer desde la nada misma, es decir, haber sido un hallazgo, primero haber pasado desapercibido, después ser un hallazgo, que uno encuentre un doble sistema porque un ecografista te hizo una buena ecografía y te dice, mira, veo
2 pielones renales de un lado y parece un doble sistema. O que el doble sistema ofrezca patología. Cuando ofrece patología, habitualmente puede ofrecer varias cosas. Puede ofrecer dilatación de uno de los sistemas, puede ofrecer dilatación no solo de la pelvis, sino dilatación de la pelvis y de uréter de un solo sistema, o dilatación y pelvis de uréter de un solo sistema más ureterocele, o dilatación de los dos sistemas. Es decir, que tiene y algunas otras variables. Puede desembocar diferente, no dentro de la vejiga, sino fuera de la vejiga. Puede desembocar en vagina en las nenas. Bueno, un montón de variables que se van abriendo. Entonces, yo creo que si me encuentro con, volviendo al origen de nuestra charla, si me encuentro con un doble sistema prenatal, ese chico sí hay que seguirlo. Porque si ya lo vi prenatal, significa que no fue una casualidad. Significa seguro debe tener una dilatación de un polo superior, por ejemplo, con mayor frecuencia, o puede tener un ureterocele. Entonces un chico que por ahí requiere de algún tratamiento postnatal, o a veces no, a veces solo seguimiento, pues no significa que hay que tratar todos los dobles sistemas. Es decir que, entonces, supongamos que tengo prenatalmente un diagnóstico de doble sistema, sí o sí le voy a hacer una ecografía entre los primeros días, una ecografía a los 10 y a los 40 días si puedo, y un seguimiento. Dentro del seguimiento, en los dobles sistemas, a mí me interesa mucho ver, por ejemplo, si realmente hay, cómo funcionan los dos polos. Porque muchos de los dobles sistemas a veces tienen un polo que funciona poco, producto de que tuvo una obstrucción fetal muy importante de un ureterocele, y entonces, o viene con reflujo. Entonces, y ustedes saben que una cosa es el reflujo puro, que cura más fácil o con mayor frecuencia, pero los reflujos en los dobles sistemas no siempre curan. No digo que no curen, pero no siempre curan. A veces curan y a veces no significa que porque crezcan va a madurar la unión ureterovesical y mejorará. Y a veces el factor ureterocele produce alguna obstrucción. Así que si yo tuviese un doble sistema prenatalmente, lo sigo postnatalmente con ecografía, es poco probable que lo abandone. Lo más probable es que alrededor del tercer mes, cuarto mes, tal vez, haga un centellograma para saber cómo funcionan los dos polos de ese sistema y ver si hay un polo que es más malo, que es menos malo. Puedo asociarle un radiorenograma. Tiene que ser, como decía José hace un rato, importante el que hace el estudio para demostrarnos que tiene un buen crisis. Y a su vez nos pueden dividir la función de cómo, dentro de cada riñón, cómo funciona el polo superior y el inferior en un doble sistema. Así que le podemos sacar bastante información. Y eventualmente, a un doble sistema que tenga un uréter dilatado, antes de tomar alguna conducta quirúrgica, a mí a veces me gusta hacer una cisturectomía. A mí me gusta hacer una cisturectomía, por lo menos para saber dónde estamos parados, si es necesario, ¿no? Si veo uréter dilatado. Y si veo ureterocele, recuerden, también puedo hacer cisturectomía, así que un doble sistema utilizaría los 4 sistemas de estudio, que serían ecografía, centello, radiorreno y cisturetro, en ese orden. Y eventualmente si me encuentro con un ureterocele y lo voy a tratar o se discute y la posibilidad, cada grupo puede decidir hacer una heminefrectomía, es decir, ofrece muchas alternativas, o tratar el ureterocele u otras opciones, ¿no? Nosotros siempre, los lunes que nos reunimos los urólogos, siempre tenemos algún caso lindo de estos de doble sistema, que cada grupo lo encara de manera diferente. Y todos lo encaran de manera correcta, pero diferente. Entonces, depende de las decisiones que tome quirúrgicamente, bueno, me va a servir tener los 4 niveles de estudio. Si le voy a punzar el ureterocele, acuérdense que también genera un poquito más de reflujo, desobstruye, pero aumenta la chance de reflujo. Así que me gusta saber si tiene reflujo antes de que yo trate un ureterocele, si decido tratarlo, ¿no? Bueno, Sí, no sé si contesté la pregunta, ¿no? Sí. Atando a eso, y Pero como para preguntarle a Andrea, en el doble sistema, ¿qué rol ocuparía la quimioprofilaxis? Y lo que pasa es que viste que está rediscutida, bueno, de hecho ahora estamos reescribiendo las guías acá con Alex de infección urinaria. Los pacientes que tienen doble sistema, yo también soy más pesimista y me parece que esos pacientes desgraciadamente van a necesitar profilaxis porque son pacientes que tienen más chances de reflujo. Así que en esos pacientes sí uno hace una conducta diferente, porque si está dilatado y tiene un doble sistema... Y ureterocele, tiene muchos factores de éstasis de orina que en los primeros meses te puede dar infección urinaria. Y además, si funciona como obstructivo y un infección urinario no obstructivo, no es lo mismo
que en un Sí. reflujo puro. No es viste, te va a pegar Y feo. es probable que ese polo, como dice Germán, aunque no le hayas hecho el centello, ya sabes que seguramente no va a ser normal. Yo en ese es diferente. En ese es diferente. El doble sistema, igual que otras variables, te ofrece la variable de displasia, ¿no? Siempre dilatado, ¿no? Estamos diciendo, porque si un pediatra dilatado. recibe una ecografía que dice doble sistema y no está dilatado, no tiene que No pasa mandar nada. nefrólogo. Eso nada. Nada. Porque eso me llegan un montón de consultas de eso. Sí, eso, Bueno, esa nada, ¿no? Perdón, eso es lo que yo quería redondearte de esto. Eso es una variante de lo normal, ¿no? Claro, que yo siempre, ese es, doble vía excretora es una variante de la normal. Exacto. ¿Está? El problema es Sí, está dilatado. dilatación en un doble sistema. Entonces, la patología es dilatación en un doble sistema, no el doble sistema. El doble sistema es normal. Y en el doble sistema siempre el riñón va a ser 1 centímetro más grande que lo que nosotros siempre decimos que hay más de 1 centímetro de diferencia, ojo, es patológico. Bueno, pero si tiene un doble sistema, no es que el otro está más chico, sino que es más grande. Perfecto. Justo abrí el chat de Curiosa y hay una pregunta que les parece que contestemos que dice que en los prematuros, en un recién, dice la profilaxis y las recomendaciones en un recién nacido prematuro si es diferente. Yo no opino. Primero, el prematuro obviamente que por peso y por prematurez ya tiene disminución de masa renal funcionante. Por debajo de 2,5 kilos y ya por debajo del término ya tenés menos cantidad de riñón y saliste a la cancha con menos jugadores. Con lo cual hay que cuidarlos más y ahí viene todo lo que decíamos con Ale de la presión, la microalbuminuria, todo. Yo no sé si haría diferencias en cuanto a la medición, obviamente que es un riñón más chico y uno diría, bueno, 10 milímetros en un riñón de un chico de 34 semanas no es igual que en uno de término, pero ahí creo que lo vería caso por caso, trataría de no sobreprofilactearlo porque son chicos que en general han tenido ya agresiones en la neo, porque en general han estado internados y han recibido nefrotoxicidades. No creo que haría diferente, sí lo seguiría más de cerca porque cualquier injuria es doblemente grave porque es un chico que ya nace con problemas, y si es cardiópata más aún y todas las complicaciones. Yo sumaría el monorreno y el neonato prematuro son diferentes. Sí. Yo ya los miro con mucho diferente cuidado, son pacientes que van a ser menos masa renal. Menos masa renal. Hay que cuidar, no digo cuidarlos más, pero estarles más atentos, ¿no? Sí, quizás haría controles más seguidos, controlaría más la presión, pero no quiere decir que le vaya a poner más profilaxis. Y después Javiera, que es una amiga, pregunta si un paciente con dilatación bilateral en descenso, con diámetros mejorados, aparece proteinuria. Y tiene cisturetro sin reflujo. O sea, sería una hidronefrosis bilateral que viene mejorando. Sí. No me queda claro si tengo también dilatación de los uréteres, no solamente es renal, pero no tiene reflujo. O sea, aparentemente es una hidronefrosis y que tiene proteinuria. Qué buena pregunta. Yo primero miraría, la ortostática, que es la más frecuente, que es la proteinuria en relación al movimiento, que es la proteinuria que a la mañana vos hacés si tenés proteinuria negativa o menos de 0,15 gramos por litro, menos del índice proteinuria creatininuria de 0,2, y cuando uno hace una orina 24 horas, te da una proteinuria mayor. Si ese paciente no tiene proteinuria ortostática, pensaría si es prematuro, si fue bajo peso, si está comiéndose toda la vida y tuvo alguna injuria previa, si no, no debería tener proteinuria. Si la proteinuria es ortostática, y después empiezo ya a jugar con las cosas raras de la nefrología, si tiene microalbuminuria, sería una proteinuria glomerular, si tiene beta-2 microglobulina sería tubular, y ya empiezo con las locuras. Pero el paciente común, lo que se sobrediagnostica es la proteinuria ortostática, que es por el movimiento. Perfecto. Acá hay alguien que quiere hablar y que no lo podemos decir que no, que es la doctora Lahoz, conocida por todos, y para mí fue una alegría cuando la vi que estaba escuchando y tratando de seguir todo lo que estábamos diciendo nosotros. Y bueno, Marta, un gusto tenerte y por supuesto que podés hablar. Bueno, primero, muchísimas gracias, José Luis, y mis felicitaciones a vos y al resto de los organizadores, incluida Alejandra, por supuesto, y felicitaciones y excelente la charla de Andrea y Germán. Coincidimos
coincidimos, perdón, que no tenía programado esto. Tenés un segundito. Que no puedo silenciar esto. A ver, ahí está. Ahí está. Disculpen. Por favor, Marta, estamos tomando un café, así que tranquila. Coincidimos en prácticamente todo lo que expresaron y ha habido cambios a través de los años. Yo, es decir, con el doctor Yunes, Jorge Yunes, urólogo de la ciudad de Rosario, hicimos una experiencia con los primeros casos que fueron diagnosticados por nosotros en Rosario y después no continuamos con el seguimiento, así que no tengo información documentada. Yo creo que en la charla de Andrea y Germán, lo que se ha puesto en evidencia es que además de cumplir con las normas, guías, etcétera, internacionales y nacionales, y seguir la experiencia argentina y la de cada uno de ellos, han puesto en evidencia que hay que tener criterio para la aplicación de las normas y las guías, y que eso es muy importante. Un criterio que tiene que estar fundamentado primero en el conocimiento y después en la aplicación correcta con criterio de ese y experiencia, por supuesto, de ambos, y después otra cosa que es fundamental en este caso es una pareja, un matrimonio, a quien quiero muchísimo, que coinciden urólogo y nefróloga pediátrica, pero el resto tenemos la satisfacción, y yo lo he dicho en público cuando me han invitado a hablar, que he tenido y tengo siempre la satisfacción de contar con un equipo de urólogos que son señores en la vida y en la profesión, y con los cuales trabajamos muy cercanamente, nos consultamos en forma permanente, y es algo que tienen opción a hacer también, aunque no los tengan al lado, los pediatras de cualquier lugar donde se desempeñen. Y el trabajar en un equipo, ambos con los conocimientos actualizados y con criterios, lo mejor que podemos hacer por nuestros pacientes. Nuestros conocimientos y la aplicación con criterio de los mismos tiene, yo repito siempre, una única función: ayudar a nuestros pacientes a curarse, a mejorarse, o hacer un seguimiento criterioso si no son posibles ninguna de esas dos circunstancias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta, qué lindas palabras. Nosotros te adoramos. Hermosas palabras, Marta. Usted sabe el cariño personal que tenemos, más allá de lo médico, ¿no? Si querés, Marta, que se te caiga una lágrima, me acaba de escribir, en chat privado, obviamente, no voy a decir el nombre, un urólogo, pues casi ya urólogo, ¿sí? Que era paciente tuyo y que lo operó el doctor Yunes. Y te recuerdan con mucho cariño, Marta. Lo bueno, cual muchísimas creo gracias. que es importante. No es que estés vieja, es que ellos eran muy chiquititos cuando se operaron, por eso. En la vida fetal se operó, fetal. Claro, claro. Yo tengo un sobrino nieto que siempre se ve que quiere quedar bien conmigo y me dice, se enoja con mi cuñada, que es su abuela, y entonces me dice: vos, tía, no sos vieja, vos sos antigua. Ale, ¿querés saludar? Así ya vamos terminando. Bueno, sí, agradecerles porque fue realmente lindo. Ojalá podamos haber salvado las dudas de los pediatras, a quienes estaban básicamente dirigidas a esta charla. Bueno, quedamos siempre a disposición de todos para conocer cualquier duda, que nosotros recibimos muchas consultas del interior, pacientes que nos mandan por WhatsApp o por correo, nos llaman al hospital, así que sigan contando con esas vías de comunicación y estamos un poco para ayudar. En el interior no están todos los especialistas en nuestra provincia, así que estamos acá y bueno, estamos para ayudarlos y contamos siempre con muchas cosas que se pueden resolver desde el punto de vista pediátrico, y bueno, la mirada obsesiva y no subestimar estos diagnósticos ecográficos, que creo que cambió toda el paradigma de lo que es la medicina. La eco prenatal ofrece ahora
la anticipación de un montón de patologías que antes no las teníamos. Así que a disposición de todos los pediatras, y un agradecimiento enorme a Germán y André por este tiempo que nos prestaron de sus vidas y todo lo que nos han aportado. Muchas gracias, dale, un placer para nosotros. Muchísimas gracias, un privilegio para nosotros. Todos los urólogos son amigos personales, ya lo he dicho. Ale, te conozco menos, la doctora La Voz, del respeto de muchísimos años, usted sabe, y el cariño ya familiar. Porque bueno, tenemos vínculos afectivos más allá de la medicina. Bueno, agradecerles a todos, un placer, un privilegio. Voy a dejar que cierre mi señora, porque si no, no me va a tocar cena, así que voy a dejar que ella diga las últimas palabras. Gracias. La cena está a cargo de él, es un asadito. Asadito, les prometí hacer un asado después. Después de este estrés, hacemos asado. Muchas gracias, y para lo que necesiten, nosotros, los mails lo pueden meterse en la página de la Australia, pero igual no necesitan nada, porque en Rosario hay de todo, pero si necesitaran, estamos a disposición. Bueno. Nada, en lo personal, agradecerles, pues yo fui el que los molesté para que organizaran esto, más que cumplieron nuestras expectativas. Creo que muchos nos vas viendo en el comentario en el chat que la gente está muy conforme. Nunca bajamos de 130, 140 personas. La verdad que fue un gusto haber compartido un café a la distancia, y eternamente agradecido por la disposición que tuvieron desde el primer momento a poder ayudarnos, a poder divulgar todo lo que es la urología y la nefrología a la pediatría, ¿sí? que es la base de todo esto, y que me parece muy importante que ellos tengan conceptos básicos para poder entender cuando uno dice voy a operar, no voy a operar, se lo voy a mandar al nefrólogo, sí, pero yo te lo mandé a vos, y vos ¿por qué me lo...? A ver, hay toda una conjunción de trabajo de un conjunto de personas, y que creo que es importante que el pediatra lo tenga claro, y ustedes realmente nos ayudan mucho a poder que los pediatras tengan claro todo esto, y bueno, espero que hayan disfrutado de esta hora que nos han regalado de su vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. No tenemos palabras para agradecer. Un placer, un placer. Bueno, y espero tomar café pronto. Igualmente. De verdad, un café de verdad. Sí, yo también. Sí. Chao, Que gente, vuelvan los muchísimas abrazos. gracias. Qué bueno. Muchas gracias. Chao, gente, nos Muchas vemos. gracias. Un abrazo.